¿Qué requiere el ingeniero geotécnico para poder hacer las cosas bien? Para que el ingeniero estructural tenga las cosas bien, para que el proyecto salga bien, para que todo esto que estamos hablando tenga sentido y podamos controlar la mala respuesta que ha existido en muchas edificaciones en los últimos terremotos. No estamos inventando nada. Ustedes han vivido esta época y han visto todo lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo. Ojo que no es específicamente porque hubo un terremoto en México o en Ecuador, es que ocurrieron cosas también terribles en Nueva Zelanda, en Australia. O sea que en muchos sitios ha habido comportamientos erráticos debido a un mal manejo de la interacción del sistema suelo-cimentación. Y en muchos casos también ha habido una respuesta excelente. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar que lo que ha salido bien siga saliendo bien y lo que no ha salido tan bien podamos mejorarlo? Bueno, lo primero que requiere el geotécnico es, bueno, ¿dónde va este proyecto? No es que, mira, este estudio técnico es de la calle de al frente. No te preocupes que esta es la calle de al frente. Mira, eso ahí mismito. Tú pasas ahí, das 10 pasos y llegas a la calle al frente. No, eso tiene que acabarse. ¿Ok? Les puedo hablar de experiencias personales, de caminar 10 pasos y conseguirme una arcilla sumamente plástica de solo caminar 10 pasos que no se detectó en la perforación de apenas 3, 4 metros atrás. ¿Ok? De manera que esto de que el proyecto, de que el estudio técnico es de la calle de al frente o de la calle de al lado, esto tiene que acabarse. Esto es un problema muy serio. Esto no es nuevo ni nada. Esto tiene años, este problemón que seguimos teniendo en todas partes del mundo. Esto tampoco es localizado. Esto es algo bastante universal. ¿Eh? El código de diseño que voy a utilizar. ¿Cuál es el código de diseño que voy a utilizar? Esto también es importante porque resulta que en los últimos años ha habido presencia importante de ciertos códigos. Colombia hizo un aporte interesante con la NSR 2010 en el área de diseño. El CTE de España es una excelente referencia para diseño de cimentaciones y elementos de contención lateral. La norma chilena tiene muy buena información, la norma mexicana de igual manera. Hay muchos códigos que ya han venido avanzando mucho en el área de diseño. Todavía hay unos vacíos enormes por el mismo divorcio que veíamos hace un momento entre el geotécnico y el estructural, un problemón. Pero las normas han seguido avanzando, afortunadamente se ha tratado de lograr la integración, todavía como les digo, hay problemas, hay unas que nos han logrado, por ejemplo, el eurocódigo está una armonía perfecta desde el Eurocódigo 0 hasta los últimos Eurocódigos. El Eurocódigo 7, que tiene que ver con geotecnia, con diseño de cimentaciones, está perfectamente alineado con el Eurocódigo 2 de diseño de hormigón armado, con el Eurocódigo 3 de diseño de estructuras de acero. Cuando nos vamos a la ASHTO de Puente, eso está perfecto. Eso son entre 1700 y 1800 páginas, donde está absolutamente todo integrado para lo que sería el área de diseño de puente. Está perfectamente sincronizado y es un código que literalmente está orientado a que todo tenga la misma filosofía. Pero muchos proyectos, el ingeniero se consigue con el problema, oye, mi edificio es por método de estado límite y yo diseño aplicando estado límite de agotamiento resistente y llego a la cimentación y aplico ASD. ¿Y cómo es esto? Ya vamos a hablar de eso. Ya les voy a mostrar un poco de esto. A partir del código, nosotros fijamos objetivos de desempeño. Y cada vez que yo digo desempeño, todo el mundo piensa en un pushover, en un análisis dinámico no lineal. Sí, estamos claros. Eso es desempeño sísmico, respuesta dinámica. Eso es para hacer lo que sería un análisis de desempeño ante una amenaza sísmica. Eso está perfecto. Ya va, pero es que las edificaciones ante cargas estáticas también manifiestan un desempeño. Yo no puedo tener una edificación que tenga un asentamiento diferencial no permisible que me tenga grietadas las paredes porque no cumplí con el desempeño desde el punto de vista estático. Entonces los objetivos de desempeño tienen un componente estático o de deformaciones a largo plazo y un componente dinámico o de amplitudes de deformaciones. A partir de allí yo fijo un criterio de aceptación y de rechazo para poder saber si voy bien o no estoy tan bien y en función de la amenaza considerada. Bueno, en algunos casos el problema será sísmico, en otros casos será viento, en otros casos será arcillas expansivas, en otros casos será licuación y vendrá acompañado con terremotos, obviamente. En otros casos será simplemente un edificio que tengo al lado que me está generando una sobrepresión. En otros casos será la presencia de un talud, pero siempre tendré una amenaza y a partir de allí tengo que estar revisando el código que aplique, la filosofía de diseño de la cimentación que aplique y así sucesivamente. Debo describir la edificación. No se vale, no se vale. Mira, vamos a hacer este estudio técnico para 4 niveles, pero el día de mañana yo creo que puede ser de 6.
porque si logramos vender la suficiente cantidad de oficinas, vamos a meterle 2 niveles más a este edificio. Eso es otro problema típico en la práctica. No, el edificio de 6 niveles no se comporta igual a un edificio de 4 niveles. Me voy un poco más allá. Un periodo de duración promedio de una estructura pórtica de 4 niveles está alrededor de 0.4 segundos, convencional, regular. Si nos vamos a 2 niveles más, son 0.6 segundos. Un suelo con una velocidad de corte en el orden de 400 metros sobre segundo traería una respuesta mayor en el edificio de 4 niveles, pero un suelo más blando, digamos alrededor de 180 metros sobre segundo, sería más nocivo para el edificio de 6 niveles. Entonces, no se vale cambiar el número de niveles simplemente porque vamos a ver qué ocurre con las ventas. No, simplemente tiene que, ojo, yo tengo formación en el área de gerencia de proyectos y tuve la oportunidad, afortunadamente, de estudiar Project Management hace unos años y me encanta la evaluación económica de los proyectos porque a la final esto no es un trabajo como quien dice, de ninguna fundación ni nada de esto. A la final se trabaja por dinero y el que construye lo hace por dinero y el ingeniero, aunque nos gusta lo que hacemos, también lo hacemos porque tenemos una profesión y cobramos por eso y literalmente tampoco es que el dinero vaya de un lado, nadie lo está diciendo así, pero tenemos que entender que el alcance técnico debe venir de la mano con el alcance económico y simplemente hay que explicar bien las cosas, eso es todo. A partir de allí, entonces, yo puedo hasta recomendar un sistema de cimentación. Dice, ¿cómo es esto? Sí, claro, por supuesto. El ingeniero técnico, tú le puedes decir, me gustaría que sean pilotes o me gustaría que sean zapatas. Muchas veces el ingeniero geotécnico requiere de esta información. ¿Ok? Muchas veces tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en Perú el año pasado dictando unas conferencias en una universidad en Chiclayo. No sé si hay alguien de Perú acá en la audiencia. Y recuerdo que era interesante porque aprendí mucho de lo que me explicaban en estas reuniones sobre el tipo de suelo. Independientemente de que tú puedas dominar algún método de diseño, en realidad la gente de la región ya sabe cómo se comporta el tipo de suelo, cómo reacciona. Lo mismo ocurre en el norte de España, que hay un tipo de suelo muy particular donde obviamente la gente que vive ahí te lo transmite y te lo dice y tú lo debes tomar en cuenta. Tuvimos una experiencia interesante también en unos proyectos en las islas del Caribe, en la isla de San Martín, donde hay un tipo de suelo coralino a cierta profundidad que exige un determinado tipo de investigación geotécnica, determinado tipo de cimentación, pero toda esta información me la daban las personas que viven allí, que no necesariamente eran, en muchos casos ni siquiera eran ingenieros, es que simplemente ellos te dicen, mira, aquí se estila tal cosa, se estila utilizar tal procedimiento y esto es excelente porque a partir de allí tú puedes diseñar en función del requerimiento. ¿Okay? Van a haber unas tolerancias, los códigos han hecho un aporte interesante al tema de las tolerancias y hablamos específicamente de los asentamientos diferenciales y ahora les muestro un esquema de esto y por qué lo hacemos así, porque en realidad, y hay unas experiencias interesantes de proyectos que han sufrido deformaciones totales de hasta 1 metro, pero es total. Entonces, si es total, casi que hacemos una escalera de 1 metro y entramos 1 metro más por debajo. A nivel estructural no hay problema, obviamente a nivel de instalaciones, de tuberías, de cloacas, etcétera, hay un montón de problemas, pero a nivel estructural no hay ningún problema. El problema se traduce con los asentamientos diferenciales y acá hay que fijar ciertas tolerancias. ¿De qué va a depender la tolerancia? Del tipo de edificio, ya lo vamos a ver. No es lo mismo una estructura de acero, una estructura de concreto. Pero dentro de las de concreto no es lo mismo que sea porticada o que tenga muros estructurales. A partir del sistema estructural va a haber una diferencia en el mecanismo de respuesta. Y fíjense esto que está acá. Indicar un periodo aproximado de un estimado de lo que sería el periodo fundamental de duración. Hicimos, ¿y para qué? Bueno, se los acabo de explicar. Yo puedo controlar la respuesta dinámica de la edificación a partir del sistema de cimentación. Vamos a mostrárselo, vamos a verlo. Todo el mundo habla de resonancia, a la gente le encanta hablar de resonancia, pero es que resonancia es un mecanismo de respuesta donde se produce una maxificación de efecto. Obviamente la resonancia más crítica es aquella que no se controla, donde las amplitudes se salen de los rangos esperados, donde ocurren daños estructurales. Eso es resonancia, lo tengo bastante claro. Pero hay mecanismos de resonancia que simplemente se habla de una mayor respuesta que yo puedo controlar con qué. Si yo tengo acá que este es el terreno, esto que vemos en estos diagramas, esto es el terreno y esta es la estructura.
Y obviamente yo al señor que va a hacer el edificio de tantos pisos, yo no le puedo decir, mira, ¿por qué no le bajas 2 pisos para no tener problemas de resonancia? ¿O por qué no le subes uno? Eso sería una locura hacer eso. ¿Qué es lo único que yo puedo controlar acá? El diseño de la cimentación. Eso sí lo puedo dominar, eso sí lo puedo controlar. Y de igual forma acá, si este es un centro comercial de 3 niveles, yo no le puedo decir, mira, ¿y por qué no lo hacemos de 2 niveles más para evitar la resonancia? No, 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 no. Es que en realidad esto es imposible. Entonces yo puedo diseñar mi cimentación para garantizar la respuesta esperada. ¿Por qué? Porque yo sé que ante una determinada condición de rigidez, fíjense cómo se mueve este edificio para un determinado evento sísmico, es verdad, si se alinea la respuesta del terreno con la edificación a nivel de frecuencia, sí, ocurre un daño máximo. Si ahora me voy al edificio pequeño, fíjense que él está vibrando ante unas ondas que tienen una amplitud mucho menor que la amplitud de onda de este, porque es un suelo más rígido, llega un punto en el que si estas dos componentes se acoplan, ocurre un mecanismo de respuesta que es nocivo para esta. Pero ¿qué pasa si yo cambio la cimentación de este edificio, la de esto, y la adecuo para que no ocurra esto? Bueno, ya automáticamente estoy controlando el diseño y estoy garantizando el mecanismo de respuesta que yo deseo para mi edificación. Por eso es importante que el geotécnico tenga nociones de dinámica, entienda qué ocurre con la respuesta del edificio, qué ocurre con la estructura, qué ocurre con la integración entre la cimentación y el terreno. Yo siempre acostumbro a decir, el sueño de todo geotecnista es tener las cargas, porque es que de verdad yo he trabajado en el área geotécnica, en el área estructural, y recuerdo que cuando me tocaba revisar los estudios geotécnicos, mira, estamos en la fase de arquitectura, todavía no tenemos claro si el edificio es de acero o de concreto, pero necesitamos el estudio geotécnico. Entonces yo allí me pongo en los zapatos de los geotécnicos que dicen, claro, obviamente también ellos tienen que trabajar, ellos no pueden estar esperando 6 meses a que terminen el proyecto para entregar un informe geotécnico, hay que entenderlos. Obviamente lo que sí pienso que debe ocurrir, y esto es algo que yo siempre recomiendo, se pone en el estudio geotécnico. A la fecha del desarrollo de dicho estudio geotécnico no se disponían de las cargas del proyecto. Al completar el alcance del proyecto, suministrar mediante este correo electrónico, mediante tal. Obviamente queremos trabajar menos, todos queremos trabajar menos, vivimos en la era de trabajar menos. ¿Por qué yo poner una nota que me haga trabajar más dentro de 2 o 3 años? Sí, es verdad, yo puedo entender eso, pero es que somos responsables. El problema es que somos responsables. Entonces, si no queremos eso, lamentablemente nos equivocamos de profesión, porque al final somos responsables de una estructura para toda la vida. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese planteamiento de las cargas debe quedar muy claro en el proyecto, porque incluso si estoy trabajando ahora y ahora comenzamos a vincular diseño con código, con objetivo de desempeño y ya nos vamos a lo que es la aplicación. Si yo voy a trabajar con esfuerzos permisibles, estoy trabajando con cargas de servicio. Debes entregarle al geotécnico las cargas de servicio si va a hacer verificaciones por esfuerzos permisibles. Es lo que más se usa en la práctica. Pero si tú quieres hacer análisis de interacción sobre la estructura porque estás diseñando un puente, porque quieres revisar la respuesta del edificio como hemos visto hace un momento, porque quieres analizar otros mecanismos de respuesta con la ecuación, entonces probablemente requieras trabajar con combinaciones en estado último, como le exige la AASHTO, por ejemplo, como le exigen ciertas porciones del Eurocódigo 7 y del Eurocódigo 8, que aborda todo lo que es el concepto sísmico, porque simplemente ahora vas a un aspecto de respuesta dinámica. De igual forma, se puede ver si vale la pena irnos hacia esto de interacción sobre la estructura o no vale la pena y nos quedamos con los módulos, con los métodos rígidos convencionales. Esto se puede evaluar, hay formas de hacerlo, hay ecuaciones dentro del alcance del diplomado, también tenemos otro programa de formación del área de interacción sobre la estructura, el que ya domina todo lo que es diseño de cimentaciones, geotecnia, ya domina todo esto y quiere ir un poco más allá. También ahí hablamos de eso y les explico cómo cuando tenemos el proyecto, que nos llegó el proyecto el primer día, qué hacer para saber si la interacción sobre la estructura importa o no importa. Y si importase y quiero hacer un análisis de interacción sobre la estructura dinámico, entonces yo tengo que estimar una rigidez dinámica y un amortiguamiento del terreno interactuando con la cimentación. Ojo que esto no es el coeficiente de balasto, son cosas totalmente diferentes. Y entonces yo puedo ver si voy a hacer el diseño sísmico con un espectro de diseño que viene de un código, como hemos dicho acá, o si voy a hacer un análisis de sitio como ocurre en la parte de puente. Por ejemplo, en el diplomado nos enfocamos en diseño de cimentaciones para edificaciones y para puente, o mediante registros tiempo-historia. ¿De qué estoy hablando específicamente acá? Vámonos a revisar otra cosa
interesante. Estoy hablando de que yo puedo irme, por ejemplo, a la base de datos del PIR de California, esta que tenemos acá, donde ustedes pueden loguearse. ¿Ok? Si yo voy acá al home, yo puedo ingresar a esta plataforma. Voy a cargar los valores de prueba del PIR para hacerlo un poco más rápido por consideraciones de tiempo. Y acá tengo un espectro que es con el que yo deseo trabajar. Pero es que yo deseo conseguir terremotos porque quiero hacer de repente un análisis, como les decía acá, un análisis tiempo-historia o un análisis específico de sitio y necesito unos terremotos de referencia. Teniendo esta información, yo puedo buscar registro sísmico con ciertas características. Para ello requiero geotecnia y requiero pruebas físicas y ensayos ensayos geofísicos en algunos casos o por correlación. ¿Okay? Si hay algún geofísico en la audiencia, sí me gusta aclarar siempre que obviamente la solución preferida es la geofísica, pero hay proyectos convencionales donde es muy difícil obtener geofísica y las correlaciones han evolucionado muchísimo en el tiempo para relacionar lo que es los parámetros dinámicos con los ensayos tradicionales de campo. Entonces, supongamos que un mecanismo de falla de muchas zonas de Latinoamérica, la falla transcurrente, por ejemplo, digamos que voy a buscar sismos entre 6 y 7, que estén entre 1 y 50 kilómetros del sitio, que la velocidad de corte esté entre 100 y 300 metros sobre segundo, máximo 10 terremotos con un factor de escala entre 1 y 2. Supongamos que voy a hacer una búsqueda rápida. Fíjense lo rápido que lo estamos haciendo, porque cuando dominamos esto de verdad, les digo que podemos hacer análisis de este tipo de forma muy rápida. Acá tengo el espectro original y aquí hemos conseguido un lote de terremotos que puedo utilizar para efectuar mis análisis, donde yo voy a poder analizar las cosas teniendo en cuenta estos comportamientos que veíamos en los edificios. Y vamos a suponer que yo quiero echar un vistazo a uno de estos terremotos. Vamos a suponer, yo lo voy a dar acá a visualizar y vamos a ver cuando hablamos de terremoto a qué nos referimos. Voy a poner acá que lo haga sin escalar para que lo haga más rápido y ya ustedes van a ver ese primer lote de terremotos, véanlos acá, ¿ven? Fíjense, aquí tengo los terremotos en la dirección horizontal, aquí tengo la otra componente horizontal y aquí tengo la componente vertical. Esta misma información la puedo obtener para el resto de los 9 terremotos que conseguimos en este proceso de búsqueda. Y decimos, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Bueno, el estructural acostumbra a hacer análisis tiempo-historia con esta información en software como el SAP, como el ETAPS, como el MIDAS, como el CIPE, cualquier software estructural que utilice para tal fin. Pero incluso si alguien está trabajando con sismogeotecnia y respuesta sísmica de sitio, puede irse a una herramienta como el DeepSoil. El DeepSoil es un software que yo recomiendo abiertamente. Y con esta información yo puedo entonces irme a DeepSoil. Vamos a abrirlo. Vamos a ver si lo hacemos por acá rápidamente para que sepan a qué nos referimos con evidenciar la respuesta sísmica del sitio. Acá tengo DeepSoil abierto y voy a abrir rápidamente un perfil que ya tenemos acá desarrollado de forma rápida. De un terreno bastante convencional, pero lo que quiero que vean es la versatilidad de utilizar este tipo de información. Acá tengo un suelo que tiene unas ciertas características dinámicas y con estas características dinámicas yo voy a utilizar cualquiera de estos terremotos descargados. Acá he marcado el primero que tengo acá, pero puedo descargar cualquiera de estos que hemos visto actualmente en la base de datos del PIR, la que les mostré hace un momento. Si yo doy acá a siguiente y aplico un método de análisis que explicamos a mayor profundidad en el diplomado y en el curso de interacción sobre la estructura, y tiene que ver con respuesta sísmica de sitio. Si utilizamos este método, que ojo, en realidad sí, la matemática que hay detrás es bastante compleja, pero la aplicación la hemos logrado simplificar bastante para que esto sea de aplicación rápida. Yo tengo acá los terremotos con los que estoy trabajando, pero fíjense que tengo acá el espectro de respuesta de sitio. Ya ahora esto no salió de una norma o de un código, sino que ahora he construido un espectro de respuesta para el sitio con un terremoto particular, con una condición geotécnica particular, y ahora puedo controlar el diseño de mi cimentación según esta información. Incluso, fíjense qué interesante que puedo hacer hasta una animación de la respuesta del terremoto. Fíjense la línea azul moviéndose acá. Esto es una representación de cómo responde a nivel dinámico el terreno. Este tipo de cosas ahora la podemos integrar con nuestro diseño técnico, nuestro diseño estructural y dominar todo esto como un todo para entender cuando yo voy a un código y tomamos una información de un espectro de diseño y decimos, bueno, este es el espectro de diseño, ok, pero ¿por qué el espectro sube o baja?
¿Por qué el factor de reducción de respuesta cuando aumenta baja el espectro? ¿Por qué cuando el suelo es más blando el espectro se mueve hacia la derecha? ¿Por qué cuando es más rígido se mueve hacia la izquierda? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, eso es lo que representa este espectro. Fíjense, la máxima respuesta está acá, en este pico. ¿Qué tenemos acá? Un suelo de aproximadamente 0.8 segundos. ¿Quién sufre acá? Un edificio de 8 niveles. ¿Qué pasa si el proyecto tiene 8 niveles? ¿Lo mandamos a cambiar? No. Podemos diseñar la cimentación para que eso no sea un problema. Eso es lo que llamamos nuevas tendencias, nuevos métodos, nueva filosofía de diseño. Eso es lo que de alguna forma tenemos que seguir profundizando y seguir avanzando. Y la buena noticia es que hay forma de hacerlo de manera práctica, ¿okay? De manera de que esto no sea, bueno, que me voy a poner a estudiar 10 años más. No, es que hay formas de hacerlo de manera muy práctica, dominando la información, teniendo estas referencias que les menciono, teniendo esta información para que lo podamos hacer de forma relativamente sencilla.